Hola, buen día. Hoy día estamos a 8 de mayo, Día de las Madres que se celebran, bueno, es el domingo más cercano al 10 de mayo. Y hoy día es el cumpleaños de mi mamá. Así que le mando un saludo de corazón. Hoy día quiero compartir con ustedes, bueno, otro domingo de lectura. Y tengo este libro que yo me lo compré, fue de los primeros que yo me compré y en esa época no estaba en castellano. Se llama The Autoimmune Solution, o sea, la solución autoinmune, de la doctora Amy Meyers. Es súper interesante y lo voy a leer desde mi computador porque ahí lo tengo en castellano, para no estar haciendo traducciones difíciles e instantáneas. Voy a leer un párrafo medianamente largo, pero de mucho interés, ¿ok? Ella es una doctora que ella misma padeció enfermedades autoinmunes y explica en un principio del libro que se sintió súper frustrada con la misma información que ella había recibido en su formación como doctora, pues no encontraba las soluciones adecuadas a la condición que ella padecía. Y bueno, por supuesto que fue un vagar entre doctor y doctor, hasta que, bueno, empezó a darse cuenta de que esto de la autoinmunidad, que está ocurriendo mucho en estos tiempos, tiene que ser con una mirada nueva y también con una mirada antigua, porque la mirada nueva en el fondo es volver a ver al ser humano como, desde el punto de vista de la medicina, como un ser integral. No esta medicina por departamentos, digamos. Bien, voy a empezar a leer, ¿ok? No es en absoluto improbable que un paciente en esta situación, condición autoinmune, vaya pasando de un médico a otro sin que ninguno consiga determinar cuál es exactamente el problema que le afecta. Hay más de 100 trastornos autoinmunes reconocidos y muchos no son bien conocidos en el ámbito de la medicina convencional. Esto es lo que les estaba comentando. Como consecuencia de ello, la mayor parte de los médicos y profesionales sanitarios se muestran muchas veces desconcertados ante una serie de síntomas asociados a la autoinmunidad que no se ajustan plenamente a un diagnóstico que ellos puedan reconocer. El problema se ve agravado por el hecho de que la medicina convencional se ha atomizado en un sinnúmero de especialidades diferenciadas entre sí. Cuando nos diagnostican una enfermedad autoinmune, no es posible acudir a un especialista en autoinmunidad, salvo que acuda a mi consulta, dice la doctora. Bueno, en mi caso, yo como coach trabajo con esto también. Lo normal es que el paciente sea derivado a un especialista en el sistema fisiológico que es atacado como consecuencia de su proceso. Un reumatólogo en el caso de la artritis reumatoide, un especialista en aparato digestivo, en la enfermedad celíaca, en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o un endocrinólogo en el de las enfermedades de la tiroides conocidas como Graves o Hashimoto. Y en la diabetes, entre otras muchas posibilidades. En correspondencia, quienes padecen dos trastornos autoinmunes, cosa que le sucede a muchas personas, son remitidos a dos especialistas distintos. Los que sufren tres son remitidos a tres especialistas y así sucesivamente. Esta fragmentación parece indicar que la dolencia que nos aflige afecta a un órgano en particular. Pero no es así. En realidad es una enfermedad del sistema inmunitario en su conjunto. Todas las patologías autoinmunes, con independencia de que afecten a diversos sistemas orgánicos, tienen un origen común, una disfunción del sistema inmunitario. Mi planteamiento se basa en abordar la raíz del problema, en eliminar los elementos que deterioran el sistema inmunitario en primer lugar, para, a continuación, potenciar su funcionalidad en vez de inhibirla. De este modo se consigue revertir y prevenir múltiples alteraciones inmunitarias diferentes de una vez. Porque todos sabemos que cuando la gente tiene enfermedades autoinmunes, la medicina tradicional le da un remedio, un corticoide, que lo único que hace es mandar a guardar el sistema inmunológico de modo que no siga atacando. Lo que te deja expuesto a un montón de otras enfermedades, virus, bacterias, y todo tu sistema inmunitario se deprime.
Dado que las alteraciones autoinmunes tienen un componente genético, los médicos suelen interesarse sobre si el paciente tiene antecedentes familiares de la autoinmunidad que afecten a al menos uno de los progenitores, un hermano, una tía, un tío o uno de los abuelos. Uno mismo debe comenzar a buscar respuestas cuando sabe que alguno o varios de los miembros de la familia han padecido enfermedades tales como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, el lupus o la tiroiditis de Hashimoto. Con antecedentes familiares o sin ellos, es probable que oiga decir que los genes tienen la clave para desarrollar autoinmunidad, que no se puede hacer nada para prevenir este tipo de enfermedades y que no hay modo de revertir el curso de la patología una vez que se manifiesta. Ello puede hacer que la determinación del diagnóstico se convierta en un proceso desalentador, en tanto que al final del camino no se entrevé más que la perspectiva de una dolencia que tiene como única evolución un continuo empeoramiento. En la mayor parte de los casos, tanto si se ha concretado un diagnóstico como si no, el médico de atención primaria remite al paciente a un especialista, sea este un reumatólogo, un endocrinólogo, un especialista en aparato digestivo o un neurólogo. Si el diagnóstico es de algún tipo de afección dolorosa y debilitante como la artritis reumatoide, una inflamación de las articulaciones, es muy probable que el especialista le diga que la dolencia, como cualquier otra enfermedad autoinmune, es irreversible. Estamos entendiendo todo esto desde el punto de vista de la medicina tradicional. Y es lo que dice esta doctora, que la medicina le ha fallado en relación a sus enfermedades autoinmunes. ¿Fue uno de esos dolores articulares lo que le condujo a acudir a la consulta al médico por primera vez? Pues eso no es más que el principio, le dirán. Con el tiempo, el nivel de afectación irá aumentando en gravedad, llegando a ser tan incapacitante que sentirá dolores más o menos constantes y se tendrá cada vez más dificultades para moverse. Olvídense, amenazarán de los plácidos paseos por la playa o de llevar a sus nietos a jugar al parque. Podrá considerarse afortunado si puede subir un tramo de escalera o conducir hasta el centro comercial. Es probable que el especialista ofrezca al paciente toda una gama de potentes medicamentos destinados a combatir los síntomas y aliviar el dolor. ¿Y qué hay de los efectos secundarios?, pregunta iluso el paciente. Bien, efectivamente, estos fármacos tienen unos efectos secundarios sustanciales. Yo los he visto. Los remedios que dan para la artritis reumatoide terminan dañando el hígado. He visto personas que han desarrollado hepatitis autoinmune en su hígado por usar muchos años los remedios contra la artritis reumatoide. Esto ocurre. ¿Ok? Sigamos. Cabe también la posibilidad de que el diagnóstico corresponda a un cuadro comparativamente leve, como la tiroiditis de Hashimoto, una alteración en la que el sistema inmunitario ataca la glándula de la tiroides e impide que produzca hormonas tiroideas en cantidad suficiente. En este caso, el especialista podrá dar noticias más alentadoras. Te dirá, solo tendrá que tomar un suplemento de hormonas tiroideas a diario durante toda su vida, pero este tratamiento no es costoso y carece de efectos secundarios, y aunque es probable que la dosis tendrá que ir aumentando, lo más seguro es que pueda mantener una vida normal como hasta ahora. Lógicamente, a nadie le gusta la idea de que la glándula de tiroides vaya siendo lentamente destruida por su propio organismo. Y sin embargo, las indicaciones del doctor no suenan tan mal en este caso hasta que se llega a casa y se comienzan a hacer investigaciones por cuenta propia. ¿No les ha pasado? Yo creo que sí. Pronto descubrirá un dato que los médicos no tienden a compartir con sus pacientes. El hecho de padecer una enfermedad autoinmune triplica, o sea, tienes un 30% más de posibilidades de desarrollar otra enfermedad autoinmune. ¿Qué sucedería si la siguiente fuera una afección realmente incapacitante, como el lupus o la esclerosis múltiple? Es fácil que en una visita siguiente a la consulta pregunte al doctor sobre tan inquietante perspectiva y éste se verá obligado a admitir que en efecto es así. Quien sufre una alteración autoinmune tiene 3 veces más probabilidades de verse afectado por otras en el futuro. Y ese reconocimiento irá acompañado de la deprimente aclaración de que no hay nada que pueda hacerse para modificar ese estado de cosas. Por lo que respecta al ámbito de cobertura de la medicina convencional, los genes son los que se hacen cargo de su enfermedad y el médico es quien se hace cargo de su salud.
Signos de advertencias. Un trastorno autoinmune es aquel en el que un sistema inmunitario sometido a algún tipo de perturbación comienza a atacar los tejidos del propio cuerpo. A continuación se enumeran un conjunto de síntomas y diagnósticos que pueden ser indicativos de presencia de una enfermedad autoinmune manifiesta o de un estado de inflamación inmunitaria que pueda implicar riesgo de desarrollar una dolencia autoinmune a futuro. Todas estas sintomatologías que voy a mencionar muchas veces uno las padece, las normaliza, se toma un apagante del síntoma y no se le ocurre pensar que esto puede tener una consecuencia mayor a lo largo del tiempo. Acné, alergias, ansiedad, articulaciones inflamadas, enrojecidas o dolorosas, artritis, asma, caída del cabello, cálculos biliares, carencia de vitamina B12, coágulos de sangre, cefalea, depresión, dolor muscular, eczema, enfermedad cardiovascular, enfermedad de Alzheimer, fatiga, fibrosis uterinos, infertilidad, mamas fibroquísticas, niebla cerebral, falta de capacidad de concentración y agudeza mental, obesidad o sobrepeso, en especial en la zona central del cuerpo, pancreatitis, reflujo ácido, sequedad de ojos, trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño o sueño interrumpido, trastornos digestivos, gases y distensión abdominales, indigestión, estreñimiento, diarrea, reflujo, ardor de estómago, trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Cualquiera sea la enfermedad que un paciente sufre, las citas con el médico en la consulta siempre tienden a ser breves. En el sistema asistencial de salud se considera que el tiempo promedio de una consulta es de unos 15 a 20 minutos por paciente, de modo que aunque con cierto grado de flexibilidad, eso es todo lo que el facultativo puede dedicarle tanto a usted como a los demás pacientes. Lo normal es que todos ellos tengan una extensa lista de preguntas para las cuales desearía que le dieran una respuesta. No obstante, en la mayoría de los casos solo tendrán tiempo suficiente para escuchar cómo el especialista confirma que es muy poco lo que se puede hacer para ralentizar la progresión de un trastorno autoinmune y tanto menos para revertir sus efectos. El paciente debe limitarse simplemente a tomar medicamentos que se le recetan según el tratamiento de referencia y a esperar que se produzca algún cambio sin que se registren demasiados efectos secundarios. Si usted se cuenta entre los más afortunados, los fármacos llegarán a eliminar todos los síntomas. No obstante, a menudo es previsible que solo se consiga un alivio limitado. Aún en el caso de que los síntomas desaparezcan por completo, la tormenta autoinmune continuará asolando su organismo sin que tenga la menor idea de cuál puede ser el siguiente efecto que experimentará. Entonces, con el paso del tiempo, acaba por comprobarse, por otra parte, que incluso en los casos en los que el médico acierta en el medicamento más adecuado, es presumible que llegue un momento en que éste sencillamente deje de funcionar. Ante tal eventualidad, el mejor de los escenarios posibles es que el doctor vuelva a acertar y encuentre otro compuesto que también sea eficaz, al menos durante un tiempo. Una segunda opción intermedia es que el nuevo medicamento origine una serie de efectos nocivos, en ocasiones incluso dolorosos. Por último, la peor contingencia es la determinada por la entrada de una interminable espiral de frustración, dolor y desesperación, probando potentes fármacos uno tras otro, mientras el padecimiento se torna cada vez más doloroso y limitante, haciendo que la propia vida parezca quedar en un punto muerto. A medida que se avanza en el tratamiento, se comprueba que los peores efectos secundarios no son puramente farmacológicos. En ocasiones es otro el precio personal que hay que pagar por la dolencia. Bueno, acá tiene que ver todo lo que es la vida social se ve alterada, la vida familiar se ve alterada. De hecho, si es que eras una persona que tenía costumbres de hacer medianamente deporte, empiezas a dejar de tener ese buen hábito que más encima empieza a ser totalmente negativo para la evolución de tu enfermedad. Uno de los principales problemas a los que hay que hacerle frente es la sensación de impotencia y desamparo. En estas circunstancias se siente que el cuerpo, la salud y la vida se encuentran fuera de control. ¿Le ha preguntado a su médico si hay algo que puede hacer para mejorar la situación? Tal vez modificar su dieta,
Es probable que haya leído o escuchado en televisión que el gluten está implicado en el desarrollo de las patologías autoinmunes. ¿Podría servir de algo dejar de tomar pan y pasta o intentar mantener una alimentación libre de gluten? También ha podido leer algún artículo relacionado con un proceso conocido como síndrome del intestino permeable. ¿Ha escuchado el intestino poroso? Sería interesante recabar más información al respecto, pero una vez más, la medicina convencional es tajante. Su doctor vuelve a confirmarle que las enfermedades autoinmunes guardan relación exclusivamente con el sistema inmunitario, no con el digestivo. La dieta determina diferencias mínimas y no nulas en este contexto. La demonización del gluten, eso no es más que una moda pasajera. Los doctores se ríen de uno. Es cierto que hay personas que sufren una alteración autoinmune relacionada con el gluten, llamada enfermedad celíaca, pero le hemos hecho las pruebas pertinentes y usted no la padece, así que no hay motivo para que se preocupe por el gluten. Su médico vuelve una vez más a decirle que lo mejor que puede hacer es aceptar su condición, aprender a sobrellevar los efectos secundarios y esperar que la medicación continúe funcionando. Pero por fortuna hay otro medio. Este libro lo seguiré leyendo porque quería hacer como una lectura profunda desde el punto de vista de una doctora que ha estudiado en profundidad y ha experimentado, al igual que yo, en carne propia, los cambios y la remisión total de la sintomatología de una enfermedad autoinmune potente que según la medicina tradicional estaba destinada al fracaso. A mí me dijeron que me iban a matar la tiroides con yodo radioactivo porque yo tengo hipertiroidismo autoinmune y ustedes pueden ver, mi cuello está impecable, no me han matado la tiroides, mi tiroides funciona y yo hice todos los cambios necesarios para mantener mi enfermedad en remisión y prevenir que otras enfermedades autoinmunes se desarrollen en mi organismo. Si bien tengo que estar pendiente o presente o en contacto con mi cuerpo, yo ya sé lo que me hace bien. Y no solamente es sacar los alimentos, sino que hay que hacer un protocolo de sanación de intestino. En la próxima lectura de domingo voy a leer una parte importante de cómo hay que sanar el tubo digestivo. Las enfermedades autoinmunes tienen base y raíz en nuestro intestino y no en el órgano afectado. El órgano afectado es una víctima de una situación que viene de otro lugar. Intestino permeable, gluten, caseína, los lácteos, no solamente sin lactosa, la caseína, la proteína es responsable, la inflamación, la alimentación inflamatoria, el exceso de alimentos procesados, el azúcar. A veces la soya y el maíz pueden ser gatillantes en algunas personas, el huevo, etc. Pero bueno, los invito a seguir escuchando estas interesantes lecturas para que se vayan enterando. No son temas que uno ha inventado, esto está estudiado. Medicina funcional se llama. Que tengan un lindo domingo. Y si están interesados en hacer cambios y que alguien las acompañe, pues yo trabajo en eso. Para eso soy Health Coach. Trabajo en un programa de 3 meses que acompaña a las personas a realizar los cambios necesarios y todo lo que se requiere para sanar el intestino y mejorar las condiciones autoinmunes. Buen domingo. Feliz Día de la Madre.